Bien, hermanos, vamos a comenzar el estudio esta mañana. Estamos estudiando el libro de Génesis, hermanos. Y lo estamos estudiando porque queremos adquirir sabiduría, porque queremos profundizar en la mente del Señor Jesucristo, porque queremos tener una visión bíblica del mundo en el cual vivimos. Porque si tenemos una cosmovisión bíblica, entonces vamos a vivir en Cristo, agradando y sirviendo a nuestro Dios. También, hermanos, estamos estudiando el Génesis porque no queremos pensar, entender y explicar las cosas, el mundo que nos rodea, de la misma forma que el resto de la sociedad o la cultura o el mundo mismo que nos rodea. Porque el mundo está cegado por Satanás, cegado por Satanás. Y por eso no puede reconocer la gloria de Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4 leemos lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3 y 4. Y dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, si nuestro evangelio todavía está oculto, es para los que se pierden que está velado, es para los incrédulos, para los que se están perdiendo que está oculto. ¿Por qué? Porque en ellos, o sea, en los que se pierden, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento. Satanás ha cegado, ha cerrado los ojos del entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor de la gloria, del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No queremos pensar como el mundo, queremos pensar bíblicamente. El ateísmo, el materialismo, el naturalismo, la teoría de la evolución, el relativismo y verdaderamente todas las religiones del mundo son cosmovisiones, son explicaciones del mundo originadas en la mente de Satanás, hermanos. Y Satanás las ha sembrado en la mente de personas para cegar el entendimiento de las gentes, para que las gentes no puedan reconocer la gloria de Jesucristo. Por el contrario, nosotros, la iglesia, nosotros creemos en Cristo y predicamos a Cristo. Y por eso predicamos toda la palabra de Cristo, de Génesis a Apocalipsis, toda la palabra de Cristo. Actualmente estamos estudiando Génesis. Y Génesis es el fundamento, la base, la raíz de la palabra de Dios. Es en Génesis donde primero nos damos cuenta de que somos pecadores, que nos hemos rebelado en contra de Dios. Y es en Génesis donde por primera vez se nos promete un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que si Génesis es el fundamento de las Escrituras, queremos entenderlo bien, queremos entenderlo con claridad, queremos entenderlo profundamente, queremos entenderlo con exactitud. Porque no queremos tener un fundamento inestable, un fundamento inseguro, un fundamento impreciso, un fundamento indefinido o un fundamento vago. Queremos tener un fundamento sólido de las Escrituras. Y gracias a Dios, hermanos, el libro de Génesis es sumamente claro. Se puede entender a menos que uno lo quiera complicar. Hemos estado estudiando la semana de la creación, hermanos. Esos 6 días consecutivos, cada uno de una tarde y de una mañana, 6 días iguales, en los cuales Dios creó todas las cosas. Y lo único que nos queda, hermanos, es terminar de estudiar la segunda parte del 6º día, que es el momento cumbre de la creación. Es la creación del ser humano, el momento más elevado de la semana de la creación. Así que vamos a leer el pasaje nuevamente y vamos a recordar el patrón de la creación en este día, el día 6º.
abran sus Biblias o si no, vean aquí la proyección en Génesis capítulo 1. Vamos a leer del versículo 26 al 31. Génesis 1, 26 al 31. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Ese es el pasaje. Ahora veamos el patrón de ese día, el patrón de la creación. Los 7 elementos que se pueden ver en cada uno de los 6 días de la creación. Primero encontramos el anuncio de la palabra de Dios, ahí en Génesis 1:26. Y dijo Dios creó con el poder de su palabra y cada día nos lo anuncia de la misma forma. Y dijo Dios. Ahora veamos la orden que Dios pronunció. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Versículo 26: hagamos al hombre. Esa es la orden. El tercer elemento es la descripción del cumplimiento de esa orden, o sea, cómo Dios la lleva a cabo. Dios creó al hombre a imagen suya, dice el versículo 27, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El cuarto elemento es una bendición que inicia en el versículo 28. Dice ahí: Dios los bendijo. El quinto elemento es el cumplimiento de la orden. Vean al final del versículo 30. Al final del versículo 30 dice: y así fue. Sin obstáculos, sin demoras, sin interrupciones. Lo que Dios dijo se hizo. Y por último, el séptimo elemento es la cuenta de los días en el versículo 31. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. En el último mensaje de Génesis, que fue el último domingo de mayo, creo que fue fecha 29 de mayo, estudiamos los 2 primeros elementos: el anuncio de la palabra de Dios y la orden que Dios da. Ese hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso fue lo que estudiamos. Hoy creo, hermanos, que solo vamos a avanzar un elemento más. El tercero, creo. Quizás si nos ajusta el tiempo, veamos el cuarto elemento también. Pero antes de avanzar, vamos a repasar un poquito. Bien, les decía, hermanos, en cuanto a la orden de Dios en el versículo 26, vean ahí el versículo 26, ese hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el momento cumbre de la creación, hermanos. Ese es el momento más esperado. Ese es el anuncio universal de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a crear a la criatura más especial. Van a crear una criatura distinta. Realmente van a crear a la criatura para la cual han estado preparando y creando todo lo demás. Les decía que lo podemos entender así, hermanos. Después de 6 días de trabajo y de preparación, el escenario está lleno, está ordenado. Hay noche y hay día. Hay un firmamento que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Hay tierra seca, hay vegetación de todo tipo. Están las luminarias, la luminaria mayor para dominar el día y la luminaria menor para dominar la noche, y para que
controlen o marquen las estaciones del año. Hay seres vivientes grandes y pequeños en los mares, hay aves que surcan los cielos, hay animales terrestres, ganados, reptiles y bestias. Todo está listo, hermanos, todo está listo. Ha llegado el momento y Dios dice: hagamos al hombre, hagamos al ser humano. También, hermanos, yo les decía que en ese versículo 26 se plantean tres cosas importantísimas acerca del hombre. Muchos filósofos, muchos pensadores se hacen la pregunta: ¿qué es el hombre, verdad? ¿Qué es el ser humano? Aquí está la respuesta. Génesis 1:26 nos dice cuál es el origen, cuál es la esencia y cuál es la función del ser humano. El origen del ser humano, esto ya lo vimos, pero estamos repasando. ¿Cuál es el origen del ser humano? Es ser una criatura especialmente hecha por Dios, por el poder de su palabra. El ser humano no es producto del azar, no se hizo a sí mismo, no existe desde la eternidad, no es otro tipo de ser viviente de la tierra como el ganado, reptiles y bestia, no evolucionó de otro tipo de ser viviente, no tiene un antepasado de otro tipo. El ser humano fue creado especial y directamente por Dios. Ese es el origen del ser humano. Ahora hablemos de la esencia del ser humano. La esencia del ser humano es que es la única criatura, oiga bien, la única criatura hecha a la imagen de Dios. La única. Eso significa que es la única clase de ser viviente creada para actuar como su creador, reflejando los atributos de Dios, para tener comunión con Dios, imitando su santidad, y para representarle ante el resto de la creación, gobernando bajo su señorío. Es la única criatura creada a imagen de Dios. La única. Ningún otro tipo de ser viviente puede cumplir con esas cosas. Tener comunión con Dios, representar a Dios gobernando la creación, actuar como Dios en santidad, pureza, misericordia, amor. Ninguna otra puede hacer eso. Y también en ese último mensaje vimos cuál es la función del ser humano. La función del ser humano, ¿para qué fue hecho? Fue creado para reinar en la tierra. El ser humano fue creado para reinar en la tierra, como dice ahí el versículo 26, que ejerza dominio. Dios dice: dejemos que el ser humano gobierne, reine en la naturaleza, pero siempre bajo el reino de Dios. El ser humano fue creado para ser un pequeño rey bajo un gran rey, Dios mismo. Y hermanos, hay mucho que decir acerca de esa imagen de Dios, muchas implicaciones, hermanos, y créanme, hermanos, que vamos a dedicar un mensaje completo a hablar de eso. Las implicaciones que tiene que ustedes y yo seamos a la imagen de Dios. Por los momentos, hermanos, por los momentos, puedo adelantarles esto: haber sido creados a la imagen de Dios es lo único que nos distingue de los animales. Eso digámoslo por el lado negativo. La imagen de Dios en nosotros es lo único que nos hace diferente de los animales. Pero por otro lado, la imagen de Dios en nosotros es lo único que nos hace semejantes a Dios. Y por tanto, la vida de cada ser humano es algo tan valioso. Oigan eso, la vida de cada persona es tan valiosa porque porta la imagen de Dios. La imagen de Dios en el ser humano es la única base, es la única razón para defender la dignidad de la vida, la santidad de la vida y la redención de los pecados. Es la única base. Hasta ahí el repaso de Génesis 1:26. Ahora vamos a avanzar
con Génesis 1:27, y lo que encontramos ahí es la descripción del cumplimiento de la orden. La orden es: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo Dios la llevó a cabo? Dice el versículo 27: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, Génesis 1:26, 1:27 y realmente del 28 al 31 también, pero eso no lo vamos a ver hoy, son la definición de un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Estos versículos nos lo están diciendo. Acabo de decirles que el versículo 26 nos presenta cuál es el origen, la esencia y la función. Aquí en el versículo 27 vamos a ver cuál es la sexualidad y cuáles son las relaciones primordiales del ser humano. ¿Cuál es la sexualidad y cuáles son las relaciones primordiales del ser humano? Comencemos hablando de la sexualidad del ser humano. En el versículo 27, hermanos, Génesis 1:27, nos damos cuenta de algo, hermanos, y pongan atención en esto. Y si quieren, ojeen todo Génesis capítulo 1. En la creación del ser humano es la única creación en la que se enfatiza el sexo. En la creación de los animales, tanto marinos como las aves, como los animales terrestres, no se enfatiza. Solo se dice que fueron creados según su especie. Eso es todo, según su especie. Pero en la creación del ser humano es la única en la que se enfatiza la sexualidad de esta criatura. Y sí que se enfatiza, hermanos, sí que se enfatiza. Y cuando digo sexualidad, hermanos, me estoy refiriendo a dos sexos distintos por diseño. A los dos sexos distintos por diseño, en los cuales está compuesta o por los cuales está compuesta toda la humanidad. Oiga bien, toda la humanidad. Varón y hembra, masculino y femenino. Eso se subraya aquí, hermanos, en Génesis 1:27, y se expande grandemente con lujo de detalles en todo el capítulo 2. Se dice aquí en Génesis 1:27 y se explica con lujo de detalles en todo el capítulo 2. Pero por los momentos solo vamos a ver el Génesis 1:27. Ya vamos a llegar al capítulo 2. Entonces miren, hermanos, en Génesis 1:27 aparece 3 veces la palabra creó. 3 veces la palabra creó. Es la palabra hebrea bará, que se usa únicamente con Dios como sujeto, exaltando a Dios como el único y soberano creador y dador de la vida. Dios creó. Así como está escrito ahí, solamente de Dios se dice eso en el Antiguo Testamento. Dios creó. Y con ese creó se forman 3 oraciones o 3 líneas. Esas 3 oraciones están en aposición, hermanos. ¿Y qué es una aposición? Una aposición, hermanos, yo sé que esto es un poco técnico. Aposición es una sola unidad, pero que está formada de varias líneas, en las cuales cada línea explica la línea anterior. Eso es una aposición, una sola unidad, pero cada línea explica la línea anterior. Veamos las 3 líneas que están ahí, o las 3 oraciones alrededor de ese verbo creó. Dios creó. Miren, la primera dice la primera dice: Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ven la repetición de ese creó? Cada línea, la segunda explica la primera o la expande, y la tercera explica la segunda o la expande. Veamos la primera. Dios creó al hombre a imagen suya. Ahí la palabra hombre, hermanos, lleva el artículo. Al hombre lleva el artículo.
por lo que no se refiere a un individuo. No se está refiriendo a la persona individual de Adán, sino que se está refiriendo a toda la clase de ser viviente. Se está refiriendo a la humanidad. Dios creó al hombre a su imagen. Está hablando de la humanidad. Lo debemos entender así. Dios creó a la humanidad a su imagen. Dios creó a la humanidad a imagen suya. La siguiente línea dice: a imagen de Dios lo creó. A imagen de Dios lo creó. También se refiere a la creación de la humanidad, pero aquí está enfatizando lo primero que dice ahí: a imagen de Dios. Eso es lo que está remarcando, lo que está enfatizando. Miren, en la primera línea dice: a imagen suya. Y para que no queden dudas, a imagen suya, para que no queden dudas, él dice: la imagen de Dios. A imagen de Dios. A imagen suya. ¿Cuál imagen? La imagen de Dios, no es otra. La imagen suya, que es la imagen de Dios. Y por cierto, hermanos, esta es la tercera vez que en dos versículos se repite eso: a imagen de Dios, a imagen suya. Así que esto, hermanos, es sumamente importante, y por eso le vamos a dedicar un sermón más adelante. Ahora vean la tercera línea: varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Esta línea también se refiere a la creación de la humanidad, pero aquí ya no se está enfatizando la imagen de Dios. ¿Qué es lo que se está enfatizando? Se está enfatizando la sexualidad de la humanidad. Se está enfatizando que la humanidad está compuesta de dos sexos: varón y hembra, masculino y femenino. Está diciendo que la creación de la humanidad es una creación binaria. Y esa palabra suena un poco rara, pero binaria significa que es una creación de dos elementos. Bi, sabemos que es dos, ¿verdad? Por ejemplo, bimestre, 2 meses. Binaria, la creación de la humanidad está compuesta por dos elementos. O sea, Dios creó un par de seres humanos. ¿Y cuál es? ¿Cómo está definido ese par de seres humanos? Un varón y una mujer. La humanidad está compuesta únicamente de dos sexos. Esa es la sexualidad de la humanidad. Dos cosas se enfatizan ahí, miren, hermanos, dos cosas se enfatizan ahí. La humanidad fue creada a imagen de Dios. Se enfatiza la imagen de Dios. Y segundo, la humanidad es varón y hembra. Esa es la sexualidad de la humanidad. Y ambos a la imagen de Dios. La humanidad es una creación binaria de dos elementos, un par, varón y hembra. Debemos concluir esto, hermano, que Dios hizo a la humanidad a su imagen, conforme a su semejanza, y la humanidad está compuesta de varones y de mujeres, ambos igualmente creados a imagen de Dios. Y hermanos, esto es de enfatizarse seriamente. Tenemos que enfatizarlos. La creación de la humanidad en únicamente dos sexos diferentes, inconfundibles, no mezclables, es de suma importancia y aparece a todo lo largo de las Escrituras. Les voy a leer 2 comentarios, hermanos. Pongan atención, estos son 2 comentarios. Dice el primero: la creación de la humanidad se señala específicamente como la creación de un varón y una hembra. Hasta ahora el escritor de Génesis no había considerado el género como una característica importante en su relato de la creación de las demás formas de vida, como los animales, las aves, los peces. Pero para la humanidad es claramente de considerable importancia. Por ello, el autor de la narración hace hincapié en el hecho de que Dios creó al hombre como varón y hembra. Otro pensamiento, otro comentario:
de un libro de teología, dice lo siguiente: la visión cristiana del mundo, o sea, la cosmovisión cristiana, afirma que el género y la estructura biológica de nuestros cuerpos son sumamente importantes. Tienen una finalidad concedida por Dios. No son el producto de un accidente evolutivo, sino que son regalos de Dios para ser utilizados para sus propósitos y para su gloria. Dado que Dios hizo al hombre y a la mujer, Dios es el punto de partida para definir el género. Dios define el género. Desviarse de los planes de Dios sobre el género y la sexualidad es una rebelión contra Dios. Es una rebelión contra Dios. Esos son pensamientos de algunos comentaristas, hermanos. Ahora yo les quiero leer mi pensamiento. Aquí va a aparecer lo que yo pienso de esto. Los animales fueron creados macho y hembra, masculino y femenino, ¿correcto? Los animales fueron creados macho y hembra, masculino y femenino, pero en su caso eso no es tan importante como para que Dios lo diga en Génesis 1. Ellos fueron creados, los animales, todas las demás formas de vida, los animales, ¿verdad? Las plantas, los peces, las aves, los animales de la tierra, son machos y son hembras. Pero eso no es tan importante como para que Dios lo diga en Génesis 1. Los seres humanos también fueron creados varón y hembra, masculino y femenino. Sin embargo, en el caso de la humanidad es tan importante que Dios lo dice en Génesis 1:27, lo expande en Génesis 2 y Jesucristo lo confirma en Mateo 19:4 y Marcos 10:6. Y no solo eso, sino que la idea de los dos sexos, hombre y mujer, aparece en Romanos 1:26-27, en 1 Corintios 11 del 3 al 16, en 1 Timoteo 2 del 8 al 15, en Tito 2 del 1 al 6 y en todos los pasajes en los cuales se habla del matrimonio y de la familia. Así de importante es el tema de la sexualidad humana. Así que por estas cosas, hermanos, que estoy mencionando y por muchas cosas más, en una cosmovisión bíblica, cuando entendemos el mundo como lo describe la palabra de Dios, el homosexualismo y cualquiera de sus novedosas formas y múltiples formas, clasificadas todas como ideología de género, son rebelión en contra de la voluntad de Dios. Son rebelión en contra de la voluntad de Dios, son pecado. Un pastor en una conferencia del ministerio Ligonier dijo que ahora se conocen 62 géneros y contando. Cada día aparecen nuevos géneros. Pero hermanos, y esto también es algo que yo quiero que ustedes como yo concluyan: la sexualidad de las personas, o como lo llaman ahora ellos, el género de las personas, no es algo vago, no es algo indefinido, no es imposible de determinar a simple vista. Se puede ver el género de las personas. No es algo determinado por las preferencias personales, no es algo impuesto por la sociedad, no se produce por un accidente, no se produce por la evolución. La sexualidad de las personas es asignada, impuesta, determinada soberanamente por Dios. En el momento de la creación, cuando Él declaró varón y hembra los creó, y en el momento de la concepción, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, ya sea con un cromosoma Y para que nazca un varón o con un cromosoma X para que nazca una mujer. Dios impone, Dios asigna, Dios decide soberanamente el sexo de cada ser humano.
Y la sociedad, como siempre le busca dar la vuelta, como siempre busca evadir la voluntad soberana de Dios, como siempre quiere permanecer en su rebelión, como tiene cegado el entendimiento por Satanás, el Dios de este mundo, entonces lo que la sociedad dice es que género y sexo no son lo mismo. Así buscan evadir, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. La sociedad y la ciencia. Y obviamente, hermanos, lo mismo que decíamos con la teoría de la evolución, ¿verdad? No toda la ciencia, pero sí gran parte de la ciencia ahora está proponiendo que un humano de sexo masculino puede ser de género femenino. Eso es lo que dicen. Un humano de sexo masculino puede ser género femenino y viceversa. Un humano de sexo femenino puede ser de género masculino. Por eso, hermanos, ahora hay personas que dicen que son varones encerrados en cuerpos de mujer o mujeres encerrados en cuerpos de varones. Y hay otros que dicen que no son ni mujer ni varón. Y hay otros que dicen que son las dos cosas al mismo tiempo. O que son un montón de cosas al mismo tiempo. Pero hermanos, porque lo digan los científicos, porque lo digan los médicos, porque lo digan los psicólogos, eso no significa que sea verdad. Lo mismo que con la teoría de la evolución. Porque lo diga un científico graduado de una gran universidad, no significa que sea verdad. La ideología de género, al igual que la teoría de la evolución, es rebeldía, es pecado y realmente es locura. Les voy a leer varios artículos, hermanos. Esto va a llevar un poquito de tiempo, pero necesitamos entender de lo que estamos rodeados. Este es un artículo llamado ¿Pueden los hombres quedar embarazados?, de la revista Medical News Today, que es consultada, oigan bien, por 85 millones de personas al mes. Es una revista médica consultada por 85 millones de personas al mes. Dice: los términos hombre y mujer se refieren al género de una persona, que abarca las características construidas socialmente. Ahí está la clave, ¿verdad? Construidas socialmente. Para ellos, el género lo determina la sociedad, no Dios. Que se diferencian de los sexos binarios. ¿Se acuerdan que les dije la creación es binaria? De los sexos binarios tradicionales, masculino y femenino. Están diciendo que género y sexo son diferentes. El género es algo social, el sexo es físico, dicen ellos. A diferencia del sexo biológico de una persona, el cual está definido por sus órganos reproductores y sus características sexuales secundarias, la genética por sí sola no determina el género de una persona. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? El cuerpo no determina el género de una persona. El género de una persona puede incluir roles sociales específicos, normas y expectativas que diferencian a hombres y mujeres. Estas características son subjetivas. Ahí está, ¿ve? O sea, que depende de cada quien. Cada quien puede definir lo que es un hombre y lo que es una mujer. Es algo subjetivo. Y esto difiere entre sociedades, clases sociales y culturas. El género con el que una persona se identifica, el género con el que una persona se identifica depende de la persona. El género es mucho más fluido que el sexo biológico. El sexo biológico es algo que encierra. El género es algo que libera, dicen ellos. La conclusión del artículo es esta. Escuchen lo que el artículo dice. De una revista médica consultada por 85 millones de personas al mes, una persona que ha nacido hombre y vive como hombre no puede quedar embarazada. Pero algunos hombres transgéneros y personas no binarias sí pueden. Sí pueden. ¿Se entiende lo que está diciendo? ¿Entienden lo que está diciendo? Los hombres que nacen hombres y viven como hombres no pueden quedar embarazados.
Pero si eres un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, o eres aquí dice no binario, o sea que eres cualquier cosa, sí puedes quedar embarazada. La Organización Mundial de la Salud, hermanos. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Por cierto, la Organización Mundial de la Salud dice que sigamos usando mascarillas. Pero escuchen lo que dice. El género se refiere a las características de las mujeres, los hombres, los niños y las niñas que se construyen socialmente. Otra vez, ahí está. La sociedad es la que manda. No es Dios y su palabra, no es el físico objetivo, sino que es la sociedad. Incluso las normas, los comportamientos y los roles asociados a ser mujer, hombre, niña o niño, así como las relaciones entre ellos. Como construcción social, el género varía de una sociedad a otra. Y escuchen esto, y puede cambiar con el tiempo. Puede cambiar con el tiempo. O sea que puede haber una persona género masculino y más adelante ser género femenino. Y más adelante me imagino yo volver a ser género masculino. Porque aquí no dice cuántas veces pueden cambiar, ¿verdad? Solo dicen que cambia. El género interactúa con el sexo, pero es diferente a este. Ese es el punto, hermanos. Lo que la sociedad ha hecho para negar la palabra del Señor es decir que sexo y género son dos cosas diferentes. Dice, el género se refiere a las diferentes características, el sexo se refiere a las diferentes características biológicas y fisiológicas de las mujeres, los hombres y las personas intersexuales, como los cromosomas, las hormonas y los órganos reproductores. El género y el sexo están relacionados con la identidad de género, pero son diferentes. La identidad de género se refiere a la experiencia interna e individual de género de una persona que puede corresponder o no a la fisiología de la persona, o sea, a su anatomía, a sus órganos o al sexo designado al nacer. Está diciendo que género y sexo son dos cosas totalmente diferentes. ¿Eso piensan ellos? Mucho menos les voy a hacer caso para saber si tengo que usar la mascarilla, hermano, sinceramente. Ahora, hablemos de la APA, Asociación de Psicólogos Americanos. Esta es la principal organización científica y profesional que representa a los psicólogos en Estados Unidos, con más de 133,000 investigadores, educadores, consultores y estudiantes. Dice, género es la condición de ser, escuchen, la condición de ser masculino, femenino o neutro. Eso es lo que dicen los psicólogos. ¿Qué es el género? Bueno, la condición de ser masculino, femenino o neutro. En un contexto humano, la distinción entre género y sexo refleja el uso de esos términos. El sexo suele referirse a las personas, a los aspectos biológicos de la masculinidad o la feminidad, mientras que el género implica aspectos psicológicos, conductuales, sociales y culturales. En otras palabras, son cosas diferentes. Para defender la rebelión en contra de Dios, quien creó dos sexos, varón y hembra, la humanidad se ha inventado que sexo y género son dos cosas distintas. Lo que hay, hermanos, son dos cosas distintas: la sexualidad creada por Dios y la sexualidad depravada y corrupta creada en un corazón pecaminoso. Eso es lo que hay. En este asunto de la sexualidad, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios, quien dijo varón y hembra los creó? ¿O a los científicos, a los psicólogos de la Asociación Americana de Psicología, a los médicos, a la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál va a ser ¿Cuál va a ser nuestra cosmovisión? ¿La cosmovisión bíblica que encontramos aquí o la cosmovisión secular, que sabemos que es satánica?
Lo mismo en cuanto a la evolución, la misma pregunta, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Génesis 1, a Génesis 2:3, que dice que Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que hay en ellos en 6 días, o a la evolución que dice que fueron millones y billones de años? ¿Le vamos a creer a los científicos, evolucionistas, al Discovery Channel, al History, al National Geographic? Yo definitivamente le creo a Dios. Y quisiera que cada uno de ustedes le creyera a Dios para poder glorificar a Dios por lo que Él ha dicho y ha hecho. Porque eso es lo que Él ha dicho y ha hecho. Ahora, hermanos, quiero que vayamos a Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5. Este es un pasaje, hermanos, que cómo lo hemos maltratado. ¿Cómo se ha maltratado? Deuteronomio 22:5. Dice: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. ¿Han escuchado ese versículo, verdad? Sí, ¿verdad? Muchos lo han escuchado. Este versículo se utiliza en muchas iglesias para decir que la mujer no se puede poner pantalones, para decir que la mujer no se puede poner un par de jeans. Definitivamente ese versículo no le está prohibiendo los pantalones a la mujer, mucho menos los jeans, porque cuando se escribió no existían los pantalones, mucho menos los jeans, que se inventaron en 1871. Levi's, ¿verdad? Lo que este versículo está prohibiendo es algo mucho más serio y profundo. Este versículo está prohibiendo la confusión de los sexos. Está prohibiendo la depravación de la sexualidad humana. Está prohibiendo que se corrompa el diseño original de Dios. Está prohibiendo el travestismo. Está prohibiendo que hombres se vistan y actúen como mujeres, y que mujeres se vistan y actúen como hombres. Hacer eso es abominación. La ropa en sí misma no es abominable. Lo que es abominable es la actitud o el propósito con el cual se viste la persona. Eso es lo abominable. Dios está prohibiendo la actitud de un hombre de querer verse, hacerse pasar o vivir como una mujer. Y está prohibiendo la actitud de una mujer de querer verse, hacerse pasar o vivir como un hombre. Eso es lo que está prohibiendo Deuteronomio 22:5. Vamos ahora a Romanos 1:25-28. Dice: porque ellos, y aquí está hablando de la humanidad depravada, corrupta, enemiga de Dios. De ellos está hablando. Ellos cambiaron la verdad de Dios, la rechazaron por la mentira. Les gustaron más las mentiras que la verdad. Y ese es el punto. A la humanidad, al mundo, le gusta más la mentira que la verdad. Ténganlo por seguro, hermanos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. No le dieron gloria a Dios, quien es bendito por los siglos. Amén, dice. Por esta razón, o sea, por esa rebeldía en su corazón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada.
Lo que está diciendo ese pasaje es que cuando el hombre se empecina, cuando el hombre se obstina, se obceca en rechazar la verdad de Dios, Dios lo entrega a pasiones degradantes. Una característica prominente de esa degradación es el homosexualismo. Y lo dice la palabra del Señor. El crecimiento del homosexualismo y de la ideología de género es un síntoma del obstinado, empecinado corazón rebelde del ser humano en contra de Dios y de su palabra. En cuanto a la sexualidad del ser humano, es sumamente importante, eso es como conclusión, reconocer que Dios es el creador y diseñador de la humanidad, y como tal diseñó dos sexos. Dios es el creador y diseñador del hombre y de la mujer, ambos a la imagen suya. Quiero terminar con esto, hermanos, así que me van a tener que tener paciencia. Quiero terminar con esto. La segunda cosa que vemos en Génesis 1:27 son las relaciones primordiales del ser humano. Hemos visto el origen, la esencia, la función. Ahora vimos la sexualidad y ahora vamos a ver las relaciones primordiales del ser humano. El ser humano, como está hecho a la semejanza de Dios, es un ser relacional. Fue creado para relacionarse. Y Génesis 1:27 enseña cuáles son esas dos relaciones primordiales. Y lo que vemos, hermanos, en Génesis 1:27 es esto. Las dos relaciones primordiales del ser humano son Dios y el matrimonio. Dios y el matrimonio son las dos relaciones primordiales de un ser humano. ¿Por qué Dios? Porque el varón fue creado para la comunión con Dios en primer lugar y con una mujer, su esposa, en segundo lugar. Una mujer fue creada para la comunión con Dios en primer lugar y con un hombre, su esposo, en segundo lugar. Ahora bien, hermanos, esto que estoy diciendo solo puede ser cierto. Oigan bien, solo puede ser cierto si Adán y Eva fueron reales, si Adán y Eva verdaderamente existieron. Si ellos dos existieron, podemos con toda confianza decir que las dos relaciones primordiales del ser humano son Dios, porque fue hecho a la imagen de Dios, y el matrimonio, su cónyuge. ¿Por qué? Porque varón y hembra los creó. Solamente si ellos verdaderamente existieron, si no son un cuento, sino que son reales, de carne y hueso. Si creemos que Génesis 1 es una historia verdadera, son hechos y no un cuento, no una poesía, no una alegoría. Fíjense que si nosotros, hermanos, si nosotros decimos que Adán y Eva no fueron personas reales, escuchen, si pensamos que Adán y Eva no fueron reales, entonces tampoco podemos explicar el pecado. Tampoco podemos explicar la vida y la obra de Jesucristo. Tampoco podemos explicar la familia, el matrimonio primero. Tampoco podemos explicar la igualdad de todo ser humano, porque somos iguales. No hay razas, solo hay una clase, el ser humano. Si destruimos a Adán y a Eva, eso no se puede explicar. Si destruimos a Adán y a Eva, no podemos explicar el matrimonio, pero específicamente el matrimonio monógamo, un varón, una mujer. No podemos explicar la familia, no podemos explicar la complementariedad, el uno para el otro con el fin de cumplir los propósitos de Dios. Si Adán y Eva no fueron personas reales, se destruye la palabra de Dios. Se destruye la palabra de Dios. Un ateo
representante de la Asociación Americana, se llama American Atheist, me imagino que significa ateísmo americano, dice lo siguiente. Miren lo que dice ese ateo, para que vean cómo este ateo entiende la importancia de esto. El cristianismo ha luchado, sigue luchando y seguirá luchando contra la ciencia hasta el desesperado final. No luchamos contra toda la ciencia, solo luchamos contra la ciencia de la evolución y contra esta ciencia de la ideología del género, no contra toda. Bueno, el cristianismo seguirá luchando contra la ciencia hasta el desesperado final, porque la evolución destruye por completo la misma razón por la que supuestamente fue necesaria la vida terrenal de Jesús. Destruyan a Adán y Eva, destruyan al pecado original, y en los escombros, en las ruinas, encontrarán los lamentables restos del Hijo de Dios. Lo que él está diciendo, lo que él entiende, es que si a la Biblia le agregamos la evolución, si negamos a Adán y a Eva, el mensaje de la palabra, el evangelio, queda en ruinas por los suelos. El ateo lo entiende y a veces los cristianos no lo comprendemos. Y estamos escuchando un montón de cosas y estamos aceptando, sí, no, si ellos quieren, ¿verdad? Si ellos dicen, es de la universidad de Harvard, de la Universidad Tecnológica de Massachusetts, ha de ser cierto, ¿verdad? Conclusión, hermanos, Dios y el matrimonio son las dos relaciones primordiales de todo ser humano. Para eso fue creado a la imagen de Dios, varón y hembra. Adán y Eva fueron reales. Y quiero terminar, hermanos, diciendo algo más acerca del homosexualismo y de la ideología de género, porque es necesario decir esto que voy a decir, hermanos. Es muy necesario. La confusión de los sexos, es decir, el homosexualismo, la ideología de género, son abominables, son aberración, son producto del pecado. Evidencian la depravación total del ser humano, pero no significan que odiamos a los homosexuales. No significa que los rechazamos, que hacemos acepción de personas con ellos. Cuando nos encontramos con un homosexual, con una persona que cree en la ideología del género, esto es lo que tenemos que recordar. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Lo pueden ver aquí en la pantalla. Esto es lo que tenemos que pensar cuando nos encontramos con un homosexual. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando nos encontramos con uno de ellos, debemos recordar que cualquier persona que vive en su pecado, en cualquiera que sea el pecado, como cualquiera de todos estos pecados que se mencionaron aquí, no solo el homosexualismo, sino todos estos que se mencionan aquí, cualquier persona que viva en ese pecado está condenada a no heredar el reino de Dios. Está condenada a morir la muerte segunda, que es el lago de fuego, el infierno. Pero, lean el versículo siguiente, el versículo 11, Primera de Corintios 6, 11. Eso eran algunos de ustedes. Todo lo que se dijo anteriormente, estafadores, borrachos, adúlteros, afeminados, homosexuales, idólatras, inmorales. Eso éramos. Ustedes y yo éramos eso. Pero fueron lavados,
fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Nosotros estuvimos en la misma condenación, cualquiera que hayan sido nuestros pecados. Aunque no hayamos practicado el homosexualismo, pero estábamos igualmente condenados. Sin embargo, Dios nos salvó por la obra de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, que permitió que esa semilla del Evangelio echara raíz en nuestros corazones. Fuimos salvos por su gracia. Nos salvó cuando escuchamos, cuando comprendimos el mensaje del amor infinito que hay en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así como sucedió con nosotros, así puede suceder con cualquiera de ellos que el Señor escoja. Con cualquiera de ellos que el Señor escoja. Dios puede lavar y santificar al homosexual. El poder del Evangelio, la palabra de Dios, puede lavarlos de su pecado, santificarlos para Dios y presentarlos delante de Dios justos, sin el pecado, vistiendo la justicia del Señor Jesucristo. Como dice uno de nuestros cantos que hemos estado cantando últimamente, puedes pasar, incomparable, dice: no hay quien esté más allá de la magnitud de la gracia de Dios. ¿Oyen eso? No hay quien esté más allá de la magnitud de la gracia de Dios. La gracia de Dios puede perdonar a todo el pecador. Y también este canto que vamos a cantar, y pónganse de pie, que dice que la gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios es mayor, que recibe al débil y al más pecador. ¿Oyeron eso? Recibe al débil y al más pecador. Y eso éramos todos nosotros. Pero la gracia de Dios nos ha salvado. Cantemos. Por mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Decide la gente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me guarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gracia es mayor,
corazón. Mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Padre Celestial, muchas eran mis faltas. Muchas eran nuestras faltas de todos tus hijos aquí reunidos. Pero tu gracia en Jesucristo, quien vino a morir por nosotros en nuestro lugar en la cruz, es mayor. Y no hay pecador que pueda estar lejos del alcance de tu gracia. Tú puedes salvar al pecador de cualquier tipo, a todo tipo de personas puedes salvar, y nosotros somos prueba de ello. Así que, Señor, si el mensaje de tu palabra ha caído en un corazón dispuesto, en un corazón atento, salva personas hoy, Padre. Que personas se arrepientan y crean en Jesucristo como el Señor, para la gloria y para la honra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.